En español nomás, ¿cierto? Sí, sí. Y no hay nadie que, ¿no? Eh, buenas tardes a todos. Vamos a empezar más un PD Seminar de 2024 y hoy tenemos el honor de empezar con Nicolás Torres de la Universidad de Granada eh, con el trabajo de A Qualitative Analysis of A-beta Monomer Model with Inflammation Process for Alzheimer's Disease. Ok, muchas gracias a los organizadores. El tema de hoy son esencialmente, bueno, como sugiere el título, modelos matemáticos aplicados a la enfermedad de Alzheimer, principalmente desde el punto de vista de la biología molecular. De la biología, ¿sí? Bueno, de la biología molecular. Este es un trabajo que incluso está en progreso, que trabajamos con el equipo de la gente de la Universidad de Lyon, con Logan Pujol-Menjoé, León Matartine, Ionel Chuperca, Vitaly Volper, y también en una parte también la colaboración de Emilio Molina, que de hecho que estudió aquí, y Maxime Stavoyer, que es un doctorante de Lyon, un equipo bastante variado. Entonces, para comenzar a dar un poco de contexto, la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas más conocidas, ¿no? Y entender sus mecanismos, el cómo se origina y cómo contener sus síntomas, es un desafío tanto para los biólogos como para los matemáticos, ¿no? En particular, desde el punto de vista de la biología molecular, la enfermedad se estudia por la formación de unas proteínas llamadas A-beta, que significa amiloide beta. Y estas proteínas se creen que son cruciales en el desarrollo de la enfermedad del Alzheimer. ¿Sí? Estas proteínas, estos monómeros, forman unas estructuras, oligómeros, por ejemplo, que se acumulan en las placas amiloides. Y este fenómeno se cree que el que causa el daño irreversible en el cerebro. Eso es un poco el contexto general de la enfermedad de Alzheimer. En particular, nosotros a nivel molecular tenemos que las neuronas secretan esta proteína A-beta a partir de una proteína que se llama APP, que es la proteína precursora, que son los típicos mecanismos de la biología. Y cuando este APP interactúa con esta beta secretasa y gamma secretasa, genera la formación de la proteína A-beta. Para dar un poco de contexto de dónde viene. En particular, este mecanismo de la enfermedad de Alzheimer está íntimamente ligado con la formación de los priones. ¿Sí? Espera un segundo. La A-beta la producimos todo el día. Sí. Ah, ya. Solo que la enfermedad tiene que ver con una producción anómala. Bueno, eso lo voy a explicar a continuación. Sí. Entonces, estas proteínas están ligadas con las que se llaman priones. No sé si ustedes conocen lo que es un prión. Un prión es una proteína muy particular, un tipo de proteína que tiene la capacidad de autorreplicarse. Y en general, ciertas variantes de priones están asociadas con enfermedades neurodegenerativas, ya sea la vaca loca, la tembladera de las ovejas, la enfermedad de Creutzfeldt, no me acuerdo muy bien el nombre. Kozel-Jakob creo que se llama la enfermedad del cerebro. Eh, entonces, normalmente, por ejemplo, este prión está presente en el cerebro, en su forma PRP, pero cuando ocurre un mal plegamiento por algún motivo, este prión queda mal plegado y esta versión, PRPSC, está asociado con el desarrollo de la enfermedad y con otras enfermedades neurodegenerativas, como había mencionado. En general, entonces nosotros tenemos la neurona que produce estos monómeros A beta. Y en el esquema general, estos monómeros pueden seguir principalmente dos caminos. Hay dos tipos de estructuras que se han observado en el desarrollo de la enfermedad. Uno es la oligomerización, es decir, que las proteínas se juntan hasta alcanzar cierto tamaño crítico y se vuelven una estructura estable, que son los oligómeros. Y en el intertanto, uno tiene monómeros, dímeros, trímeros. Normalmente en los experimentos, generalmente se consideran en torno a la veintena, más o menos, de proteínas para formar un oligómero.
Y esto interactúa con el prión y por alguna razón se genera esta variante anómala, que es la versión que tiene que ver con el avance de la enfermedad. Otro camino posible es la fibrilación, donde en vez de formar estructuras así compactas, se generan cadenas largas de proteínas. Y estas pueden ser arbitrariamente largas, a diferencia de los oligómeros que ya tienen un tamaño límite cuando se alcanza cierta masa crítica. Las fibras, que también se observan en la enfermedad de Alzheimer, es otra estructura que se puede observar. Y ambas se acumulan en las placas. En este trabajo nos vamos a enfocar mayormente en el modelo de la oligomerización, pero también hay modelos matemáticos con la fibrilación. Por ejemplo, no sé si conocen ecuaciones tipo Becker-Doring a nivel discreto, que son, voy juntando proteínas, tengo esencialmente un sistema de infinito de ecuaciones donde yo balanceo las masas, entonces dos monómeros se van a juntar para hacer un dímero y así tengo un sistema. Y también tiene su versión continua que tiene que ver con la ecuación de Lipschitz-Liassov, que tiene aplicaciones, por ejemplo, en la coagulación, exactamente, que tiene que ver con estructuras que se juntan. Entonces, como había contado, estas estructuras se acumulan en las placas amiloides, que esencialmente son una especie de sacos que se ven en el cerebro donde se acumulan estas proteínas. Y esto es lo que uno ve normalmente en el cerebro cuando la enfermedad se ha desarrollado. En realidad se está investigando, no se sabe si es que esto en realidad es la causa o la consecuencia. Normalmente cuando se observa esto es porque ya es demasiado, la enfermedad ya está desarrollada. La idea original de este proyecto, que es una cosa que estamos trabajando, es representar estas estructuras, estas placas amiloides, como si fueran patrones de Turing. Esa es la idea original de fondo. Pero en Intentarto han aparecido otros resultados que es el trabajo que hemos hecho con la gente del libro. Entonces, ¿cuál es el principal modelo que vamos a trabajar? Como ya he contado, las neuronas a través del APP producen estos monómeros A beta y empiezan a juntarse, a polimerizarse o a depolimerizarse. A veces se junta, se suma una proteína, a veces se suelta una proteína, pero cuando se alcanza cierto tamaño crítico, se forman oligómeros que interactúan con las células gliales. Las células gliales son como la especie del sistema inmune del cerebro y son bastante sensibles a cualquier estímulo externo. Y esto desencadena una reacción de inflamación que libera interleuquinas, lo que provoca justamente que la neurona produzca más de estas proteínas A beta. Entonces, la enfermedad tiene que ver con una producción anómala de este ciclo entre los oligómeros y la inflamación. También hay otro mecanismo nuevo de este trabajo, que modelos matemáticos sobre la oligomerización, hay bastante en la literatura, pero la incorporación nueva en este trabajo fue que si hay demasiados oligómeros, ocurre un mecanismo de inhibición, donde la neurona se estresa y ralentiza la producción de monómeros. Y por supuesto, al mismo tiempo, las células gliales, a través de un proceso de quimiotaxis, mueven los oligómeros hacia las placas. Ese es el esquema general del modelo que vamos a tratar. Entonces, el modelo matemático. Entonces, el modelo general que estudiamos incluye las siguientes variables: la concentración de los oligómeros de tamaño I, tenemos la concentración de los oligómeros, como había dicho, los monómeros se juntan, forman estructuras de tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3, hasta que se alcanza cierto tamaño crítico, I0, y se forma una concentración de oligómeros. También está la concentración de oligómeros en las placas. Bueno, un oligómero de tamaño 1, o sea, un monómero, es la concentración, una variable especial que la vamos a llamar M minúscula, y M mayúscula es la concentración de las células gliales, como expliqué en el sistema, y pi es la concentración de las interleuquinas. O sea, hay bastantes variables aquí. ¿Cuál es el sistema EDP complejo de este sistema? Entonces, es un sistema bastante complejo. Tengo primero la ecuación de los protooligómeros, que tienen un tamaño desde 2 hasta I0 menos 1, donde I0 es el tamaño crítico de los oligómeros cuando yo formo una estructura ya estable. Y sigue esta ecuación que esencialmente es un balance de masas. Entonces R1 es el coeficiente donde yo junto dos monómeros para hacer un dímero, y el resto corresponde a la tasa de polimerización. Por ejemplo, RI son los monómeros que provienen de un oligómero de tamaño I-1, o sea que ganan un monómero. Y al mismo tiempo, en esta estructura de los protooligómeros también pueden perder una proteína, y eso corresponde al término lo que incluye B sub I. Es la típica ecuación de un balance de masas.
se llaman los coeficientes cinéticos, y en particular cuando ya yo alcanzo la talla crítica y 0 ya no pierdo proteínas, se vuelve una estructura estable. De la misma forma, los oligómeros siguen una ecuación similar. Estoy aquí diciendo esencialmente que un oligómero de tamaño pi0 solamente proviene de un protoligómero de tamaño i0 menos 1 y ya no se pierden más proteínas. Y por supuesto también tiene este término gamas de M, que es la tasa de reclutamiento hacia las placas amiloides. Y también, naturalmente, se considera que cada elemento tiene su degradación, pero para efectos prácticos consideramos que la polimerización es un proceso que ocurre mucho más rápido que la degradación, y usualmente este término se puede despreciar. Y también, por supuesto, consideramos que cada elemento se puede difundir. Normalmente el coeficiente de difusión depende del tamaño del protoligómero. Protoligómeros más pequeños se difunden más rápido que protoligómeros más grandes. Como primer modelo simplificado, nos inspiramos esencialmente en la ecuación de un balance de masas. Inspirado, por ejemplo, en ecuaciones, como había dicho, ecuaciones, por ejemplo, tipo Becker-Doring. Tengo elementos que se juntan, se puede ver en paralelo a la coagulación. Entonces, el caso más sencillo es considerar justamente como si fuera un balance de masa. ¿Existe alguna interacción entre oligómeros estables? ¿Mm? ¿Existe alguna interacción entre oligómeros estables? Oligómeros estables. Eso es lo que justamente ocurre cuando los oligómeros interactúan con las células gliales, y eso se genera el ciclo que había explicado anteriormente. Que si los oligómeros interactúan entre ellos, en realidad para este sistema consideramos que los oligómeros interactúan principalmente con las células gliales. Necesitas una interacción entre ellos para hacer el proceso. Para que se libere la inflamación y luego comience el ciclo a producir más monómeros. Hay otros modelos matemáticos del Alzheimer más simplificados quizás, en el sentido de que no consideran esta estructura intermedia, sino consideran simplemente, directamente asumimos que las neuronas producen ya la estructura ya dada. Pero el biólogo con el que trabajamos, como es experto en biología molecular, se enfocó en esta dinámica que está inspirada en la del prión. El prión sigue una estructura similar. Y también se ha estudiado matemáticamente la interacción entre los priones y las proteínas. Hay todo un estudio ahí de la biología molecular. Y por supuesto que hemos hecho simplificaciones para hacer el análisis más sencillo. Esta ecuación también es sencilla, la de los oligómeros en las placas. Estamos diciendo que simplemente los oligómeros son sumados con este término que aparece también en la ecuación de los oligómeros, y consideramos una tasa de degradación. En particular, los oligómeros de las placas consideramos que no se difunden y son una estructura inerte. Es lo que uno observa, esas manchas que había mostrado. Y de la misma forma, los monómeros también siguen una ecuación parecida al balance de masa, solo que uno lo consideramos como un término especial porque va a ser importante en la dinámica. Ese m cuadrado básicamente diciendo dos monómeros se juntan para hacer un dímero, y el resto de los términos proviene justamente del balance de masa. Nada fuera de lo común. Lo interesante de la formación de los monómeros es que incluimos este término S, que depende de la concentración de oligómeros y la inflamación, que es el mecanismo UPR, que es lo que había dicho, el estrés. Si hay demasiados oligómeros, entonces esto va a ralentizar la producción de monómeros, y que está ligado a la dinámica del prión. Y consideramos que esto tiene un coeficiente de estrés. El resto de los términos es la degradación de los monómeros, que va a ser un parámetro clave, y también la difusión. Difusión estándar con condiciones de borde Neumann en un dominio acotado. ¿Cuál es la ecuación difícil? Hasta ahora era todo estándar. La ecuación complicada es justamente las células gliales, porque interactúan a través de un término de quimiotaxis siguiendo el gradiente de la concentración de los oligómeros. Entonces, esto cae un poco en la teoría de las ecuaciones tipo Keller-Segel, con términos de quimiotaxis, y el análisis se torna mucho más difícil. Consideramos que las células gliales están renovándose a una tasa constante, y le incorporamos términos logísticos que depende de la concentración de los oligómeros, que es justamente la interacción, más la degradación, que es lo estándar. Entonces, esta sería la ecuación complicada del sistema EDP full no lineal, en términos de quimiotaxis. Y finalmente, la ecuación de las interleuquinas tiene su término de difusión, y la cantidad de inflamación depende de la concentración de las células gliales,
y de los oligómeros. O sea, los oligómeros es la variable que interactúa con el resto del sistema. El resto aparentemente está un poco desaculado, pero todo se pasa a través de la concentración de los oligómeros. ¿Mm? La ecuación del U, si puedo resolver un poco, esta, que había dicho que era esencialmente una ecuación de un balance de masas. Yo tenía proteínas, monómeros que se juntan en dímero, trímero, hasta que alcanza un tamaño I0 y ya no pierde más proteína, se vuelve una estructura estable. ¿Mm? Que normalmente, según los datos que hemos visto, cuando toman el I0 lo toman en torno a la veintena. Que ahí uno puede ser más fino y decir, existe el... ¿sí? ¿Puedes recordar un poquito la tabla original? ¿La figura? Sí. Sí, eso, Bueno, la tabla. a la tabla de las variables. Sí. Este es el modelo EDP completo, pero vamos a hacer una simplificación porque claramente estudiar este modelo así se torna difícil, incluso para los valores de los parámetros. Se conocen algunos, otros se han estimado, pero el análisis va a ser un análisis más cualitativo, que independiente de cuántos sean los valores de las variables, uno rescala y uno observa esencialmente el mismo comportamiento. Que es lo que a beta, Compone los oligómeros, sí, es tratado como una estructura diferente. Sí. Monómero. Claro, porque en este modelo consideramos justamente el proceso de polimerización. Uno podría considerar un modelo más sencillo y saltarse directamente acá, pero como ellos están enfocados en la parte de la biología molecular, les interesa justamente toda esta etapa intermedia, siguiendo la idea del prión, que alguna gente dice que el A beta es como si fuera un prión también. Los priones también se juntan y cuando ocurre algo que está mal plegado, pasa esta formación anómala y avanza la enfermedad. Esa es la idea. Un poco largo el sistema, pero era el sistema EDP full que valía la pena mencionar y que en general el análisis se torna difícil. Son como ecuaciones tipo Keller-Segal. ¿Sí? La cosa, cuando la persona no tiene Alzheimer, ¿cómo se puede detectar respecto a la cosa? ¿Qué sería para una persona que tiene? Claro. O sea, lo que vamos a observar, o sea, para este modelo, lo que me interesa es saber si la enfermedad persiste o no, si se va al equilibrio sin la enfermedad, y eso se va a un equilibrio donde las concentraciones son positivas. Bueno, ahí también se podía interpretar y decir, a lo mejor siempre va a haber una concentración de oligómeros, pero va a ser baja. Pero claro, no lo está simplificando y está diciendo que para este modelo simplemente si se degrada todo, que eso quiere decir que la enfermedad no persiste. Y si convergemos a un equilibrio positivo, es porque la enfermedad persiste. Pero la idea original justamente era tener en cuenta esto, ¿no? Representar como si fueran patrones de Turing, esto que finalmente es lo que uno ve, los oligómeros acumulados en las placas. Eso ya es un signo de que la enfermedad ya está avanzada. Entonces, por eso a través de un sistema de reacción-difusión con balance de masas más la quimiotaxis, la idea original era representar esto como si fuera un patrón de Turing. Esa es la idea. Entonces, bueno, la simplificación, que normalmente en este trabajo que hice en Lyon nos vamos a enfocar en el modelo homogéneo, ¿sí? Que también se pueden sacar unas conclusiones que son interesantes. Por supuesto que también seguimos trabajando en el modelo EDP, incluso con la simplificación. Entonces vamos a asumir que simplemente dos monómeros forman un oligómero, una simplificación que vamos a hacer, ¿sí? Y también esto también es más por el cálculo que asumimos que un oligómero es grande, más grande en comparación a un monómero, entonces cuando yo a un monómero le agrego un oligómero se queda igual. Pero en realidad es porque nos omitimos los pasos intermedios, pero estructuralmente el comportamiento que vamos a observar es el mismo si es que yo agrego los pasos intermedios. Entonces uno reduce a analizar este sistema de video. Entonces uno estudia los equilibrios homogéneos de este sistema, que es donde uno empieza para ver después qué pasa en el modelo general. Y resulta que dependiendo de los parámetros tenemos distintos escenarios. Tenemos escenarios donde solo tenemos el equilibrio sin la enfermedad. No hay No hay difusión, simplificamos la difusión. Después volveremos a la difusión, que tenemos algunos resultados parciales.
Entonces, incluso para este sistema ya es difícil determinar, decir si la enfermedad persiste o no, incluso en el caso homogéneo. Pero hay ciertas variables que van a ser claves. O sea, todas las variables obviamente son importantes. ¿Qué homogéneo en espacio? Claro, pero igual aquí estoy viendo como los patrones espaciales, A posteriori. A posteriori nos interesa ver. concentraciones, ¿no? Sí, un clásico modelo de un balance de masas. Yo estoy modelando casi concentraciones, ¿no? Sí, o sea, es un modelo a escala micro. Entonces, bueno, entonces en este caso es un sistema de DO muy clásico y tenemos el equilibrio sin la enfermedad, que es el 0,0 salvo la variable de las células gliales. Y para encontrar un equilibrio positivo hay que resolver este sistema, pero no es tan complicado. Tenemos que resolver esta ecuación que es esencialmente un polinomio contra una función que por lo general es unimodal. Entonces, dependiendo de cómo son los parámetros, vamos a tener que va a haber solución positiva o no. Pero lo importante es qué parámetros son los claves y que sí tienen una interpretación que hace sentido. Entonces, ese sería un caso. Por ejemplo, si tomamos este valor del parámetro de degradación, aquí vemos que corta y ahí tenemos dos estados estacionarios. Y tenemos una clásica biestabilidad. Vamos a tener un equilibrio positivo inestable y un equilibrio positivo estable. Y en este caso, por ejemplo, si la tasa de degradación es más grande, no hay corte y por tanto en este caso solo tenemos el equilibrio sin la enfermedad. Entonces eso ya da una primera pista. ¿Qué tan rápido se degradan los monómeros? ¿Va a influir en si la enfermedad persiste o no? Entonces, un resultado de los monómeros. De los monómeros. Sí, que normalmente los sistemas biológicos siempre ponen un término de degradación que no permanecen en infinito tiempo, si quedan inertes, eventualmente se degradan. Como que todo se está constantemente transformando. O sea, el balance de masa no es cierto al final. Eh, No tiene diferencia. o sea, por los términos de degradación, a priori se perdería masa. Pero hay que ver justamente si eso se alcanza a compensar, ¿no? Con el ciclo, con la inflamación, si ese ciclo logra ser más rápido y la enfermedad persiste o se va a hacer. Entonces, encontramos una condición suficiente para encontrar un equilibrio positivo. Estamos diciendo básicamente que si lo que produce es más que lo que se degrada, entonces para D pequeño hay al menos dos estados estacionarios, como había mostrado en la figura, y si D es lo suficientemente grande, entonces el equilibrio sin la enfermedad es el único equilibrio del sistema. Que es una condición bastante sencilla de interpretar, porque el lambda m es la proliferación de las células gliales, tau sub s era el término de estrés, y tau sub 1 es el término de proliferación de los oligómeros. Y aquí tengo las degradaciones, ¿no? La degradación de las células gliales, cuántas se van a las placas, la degradación de la interleuquina. O sea, una condición bastante sencilla de comprender. Eso respecto. Entonces, para ello, después continuamos con algunas simulaciones numéricas de este modelo. Normalmente aquí lo que importa, más que los valores precisos, es el orden de magnitud. Generalmente, en la literatura, usualmente se suele poner días, pero generalmente siempre se hace un rescalamiento en tiempo, se adimensionalizan las variables, que es lo que se hace lo estándar, pero normalmente nos vamos a quedar en estos valores que, si bien quizás no sean los valores realistas, si yo rescalo, el comportamiento cualitativo no va a cambiar. Si ves, por ejemplo, es un producto de tres cosas, entonces si yo cambio la escala de 1, voy a ver la misma curva, pero la voy a ver más alargado, más estricta, pero el comportamiento cualitativo nos va a decir qué variables son las importantes, qué es lo estructural. Entonces, en este caso, por ejemplo, el diagrama de bifurcación en función de la degradación de monómeros, que parece una de las variables clave, podemos tener uno o tres estados estacionarios dependiendo de dónde se ubique. Entonces, hay un valor D crítico, de modo que si D es grande, solo tengo el estado estacionario sin la enfermedad, que siempre es estable. Y si D es lo suficientemente pequeño, tengo tres estados estacionarios, incluyendo el que no tiene la enfermedad, y de los cuales uno de ellos va a ser estable y otro de ellos va a ser inestable. Sí. Entonces, esto es lo estándar. Y nos vamos a enfocar en la variable de la inflamación. Por supuesto, cuando uno resuelve el sistema también puede calcular el valor de las otras variables, pero lo que nos interesa justamente es la inflamación. Con estos datos iniciales, consideramos que hay una pequeña concentración de oligómeros
y monómeros, y queremos variar la concentración inicial de las interleuquinas. Entonces, esta biestabilidad sugiere que vamos a ver que hay un fenómeno de histéresis, donde habrá cierto umbral crítico que se tiene que atravesar para ver que la enfermedad persiste o no. Entonces, siguiendo con esta idea, tenemos que el comportamiento asintótico supuesto de la degradación de monómeros, que es un parámetro clave que implica la existencia o no de un estado estacionario positivo, y de la concentración inicial de inflamación. Entonces, por ejemplo, si, como había dicho, si es que D es suficientemente grande, entonces no importa qué condición inicial yo tome, siempre voy a estar libre de la enfermedad. Voy a converger al equilibrio sin la enfermedad. Pero, sin embargo, si es que estoy en esta zona, dependiendo si la inflamación inicial es lo suficientemente grande, voy a tener un umbral donde yo cruzo y voy a persistir si es que el I0 es grande. Entonces, esto es un fenómeno de histéresis que depende claro, depende de donde uno partió, que cuando uno ya cruza de un lado a otro ya no se vuelve. En ese sentido de histéresis, si buscan histéresis va a salir algo probablemente de la física y el ferromagnetismo, pero en el contexto de la biología se interpreta de esa forma. Un fenómeno de histéresis que está ligado con el diagrama de bifurcación aquí, que no es obvio que podría haber una sección periódica en el modelo Hull, podría haber una onda viajera, que me divide una biestabilidad, me divide el espacio esencialmente en dos partes, donde si la inflamación es pequeña, la enfermedad no persiste, y si la inflamación es grande, la enfermedad. Eso es con respecto. ¿Sí? También datos respecto, pensando en cómo detectarlo, comparando los datos de después para tener una de lo que pasa, para detectar antes. Eso es lo que lo vamos a ver. Lo vamos a ver, Ok. claro. Sí, hay más cosas que se pueden. Entonces, por ejemplo, este es un caso donde la enfermedad no persiste bajo esa tasa de degradación. Y en este caso, si es que yo cruzo el umbral, voy a ver que la solución va a persistir, va a remontar y voy a converger al equilibrio positivo. No estándar, son simulaciones. Ahora bien, este es un ejemplo donde la degradación es suficientemente grande, incluso si yo partí con bastante inflamación, esta decae y voy a converger al equilibrio sin la enfermedad. Este caso está acá, en esta zona, sobre este D crítico. Claro, y aquí va a depender de qué tan grande sea la inflamación. Entonces, esa es la histéresis. Entonces, va a ir de un lado a otro, va a cruzar un umbral y va a converger a un equilibrio según donde esté. Entonces, esto motiva también estudiar justamente los tratamientos antiinflamatorios, que si bien, según lo que se sabe hasta ahora, no hay tratamientos que se consideren efectivos con la enfermedad y de hecho hacen falta ensayos clínicos robustos para decir, a lo sumo se ha observado cierta correlación de que podrá mitigar los síntomas, pero ralentizar la enfermedad hasta ahora no se ha encontrado ningún tratamiento antiinflamatorio. O sea, pero esto motiva también que con esta histéresis nos da la idea de que la inflamación es de los elementos que puede desencadenar la enfermedad. Entonces eso motiva cómo debería actuar un tratamiento antiinflamatorio. Y con eso se pueden hacer varios enfoques. Un enfoque es modificar el sistema homogéneo y estudiarlo a través de ecuaciones diferenciales impulsivas, ¿no? Que son esencialmente ecuaciones diferenciales, pero que tienen un término de salto en ciertos tiempos determinados. Entonces, en este caso ponemos un factor A, que cuando A es 1, estoy aplicando a full el tratamiento, lo estoy haciendo 0, y si A es igual a 0, básicamente no estoy dejando el sistema tal cual. Ahora lo interesante es que con este enfoque sí hay ciertas variables que también son claves, porque va a depender cuánto tratamiento aplico, cada cuánto se aplica, ¿no? Y si dejo de aplicarlo, podría lograr o controlar una enfermedad. Por ejemplo, en este caso, partimos de un ejemplo donde la enfermedad persiste, y aquí en este caso, incluso si yo aplico el tratamiento a full, con cierta periodicidad, no logro contener la enfermedad. Entonces, esas variables son claves. Estoy aplicando aquí, sí, con cierta periodicidad, en ciertos tiempos,
uno hace que baje la concentración de inflamación. Bueno, se puede discutir cómo sería la farmacocinética en unos tiempos determinados, que también se pueden tomar como parámetros. ¿Qué tan seguido aplico el tratamiento? Va a ser importante, pero también el tiempo inicial cuando lo aplico, porque si lo aplico demasiado tarde, no va a importar que si yo lo bajara a cero al máximo, la enfermedad va a remontar de todos modos. Sí, claro, se aplica muy tarde. Otro ejemplo es cuando lo logro aplicar, por ejemplo, en un tiempo anterior y la enfermedad logra ser controlada. Entonces, esos parámetros son bien sensibles. Bueno, en general uno podría plantearse el problema de optimizar en todas las variables, pero es difícil. Y también por los saltos, según enfoque. En ese caso, así quedaría la curva de crítica de inflamación, la histéresis, queda modificada de esta forma. Por supuesto que si aplico tratamiento antiinflamatorio, la curva de histéresis se desplaza. Esencialmente se resume en esta figura. Entonces teníamos nuestra curva original, pero si con distintos valores de A, esta curva se va a desplazar, entonces tengo más región donde la enfermedad no va a persistir. Entonces logré hacer de que se quedara en la región donde la enfermedad no persista. Pero por supuesto que hay un límite, porque va a haber una región, esta región de aquí, que si bien yo podría aplicar el tratamiento a fondo, no tiene escapatoria. La enfermedad va a persistir de todos modos. Hay un límite que está lo mismo. Si es que yo aplicara full tratamiento, la enfermedad ya va a persistir de todos modos, montar. Claro. Sí. Entonces va a haber una región, claro, y aquí sería, claro, interesante motiva el estudio de qué tanto se mueve la curva a medida que varió el parámetro A. Tengo una pregunta, pero con respecto a cómo modela, o sea, no una pregunta en realidad para ti, pero sino más para el biólogo. ¿Cómo modelan los tratamientos? Dice que, ok, voy a tomar y voy a cambiar este valor I por una fracción de I. Claro. ¿Dónde debería actuar el tratamiento antiinflamatorio? No, o sea, logro entenderlo bien, digamos, pero logro entender bien por qué se hace. Pero en mi cabeza también está la idea de que podría ser como un dumping, digamos, en el sistema, más que algo. Sí. O sea, ¿Es factible eso, o- Sí, lo voy a mencionar. Es una de las cosas que estamos intentando, de hecho. Lo voy a mencionar después, de hecho. ¿Sí? Otra forma de modelarlo. Claro, eso fue lo primero que se nos vino a la mente, fue considerarlo con impulsiones. Claro, que asumimos que hay aplicaciones puntuales y el efecto es inmediato, pero se puede considerar otro problema. De hecho, lo voy a mencionar. Bien. Entonces, en este caso, la curva de histéresis se modifica de esta forma, pero se mantiene. Hay un límite donde la enfermedad va a persistir, no importa si yo aplico el tratamiento al máximo. Entonces, claro, esto tiene que ver qué investigación estamos haciendo, que este es un proyecto que continúa. Eso fue lo que hicimos durante el año 2022, de los meses que estuve en Lyon. Tenemos un artículo que enviamos, pero hemos seguido intentando expandir el modelo. Entonces, una de las primeras direcciones naturales es considerar todavía el modelo homogéneo, pero considerar las etapas intermedias, considerar monómero, dímero, trímero, hasta el I0. Y los cálculos son similares, solo que quedan más complejos y existe un estado estacionario que va a depender de qué tan grande sea la degradación de los monómeros. Eso es estándar. Aparte del modelo con impulsión, por ejemplo, sería interesante hacer un análisis de sensibilidad de datos que incluyeran el tiempo inicial del tratamiento, la periodicidad y el tiempo final, y la intensidad del antiinflamatorio. Como había dicho, bueno, intentar estudiar las 4 variables al mismo tiempo puede ser complejo, pero se podría partir fijando una y ver cómo se cambia la curva de histéresis en función de los demás parámetros. Podría ser. Y estudiar, por supuesto, el modelo espacial con quimiotaxis, que era la idea original, que justamente queríamos representar la placa amiloide como si fuera un patrón de Turing. Y tenemos algunos resultados parciales y algunas simulaciones que les voy a mostrar a continuación. Entonces, ¿qué pasa con el modelo con difusión, por ejemplo? Lo que consideraría naturalmente, si nos mantenemos con el modelo con 2 proteínas, con 2 monómeros, y consideramos el modelo con difusión, pero con quimiotaxis, observamos algunas cosas interesantes de todos modos. Entonces, una primera cosa que no es obvia, que hay que demostrar usando la teoría de ecuaciones elípticas, ahora nos acercamos un poco más a EDP, es que si el equilibrio sin la enfermedad permanece asintóticamente estable para todo valor de alfa y el resto de los parámetros. Obvio, en el caso de la EDO uno hace lo estándar, uno mira los valores propios, de que todo es negativo.
aquí se hace la misma idea, pero hay que ver un sistema de ecuaciones elípticas, pero también se puede demostrar que todos los valores propios son negativos usando los valores propios del Laplaciano estándar. Quizá, bueno, ahí se puede refinar también por qué este modelo respeta el principio de estabilidad lineal, pero es más o menos la teoría estándar del Laplaciano. Entonces, al menos ya sabemos que incluso con quimiotaxis y con difusión, el equilibrio sin la enfermedad es localmente estable. Ya tendríamos la esperanza de nuevo de ver un fenómeno de histeresis. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunas simulaciones numéricas que realizó Maxime. Por ejemplo, observamos que para ciertos valores de alfa de quimiotaxis, yo tengo mi equilibrio homogéneo, que estudié en el caso sin difusión, y cuando yo aumento, va a haber un momento en que van a aparecer justamente los patrones, una distribución no homogénea en espacio. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde observamos un ejemplo sencillo con condiciones de borde periódicas, y observamos que tenemos un comportamiento, tenemos subidas y bajadas. Es un ejemplo simple en 1D. Hicimos también pruebas numéricas de cómo varía el diagrama de bifurcación y la cosa se vuelve bastante caótica. De hecho, así se ve el diagrama de bifurcación y donde voy variando alfa y varío cuánto varía el equilibrio positivo. Entonces, en principio voy a tener solo el equilibrio homogéneo positivo que tenía de la EDO, pero si yo voy a encontrar cierto valor de alfa crítico, donde voy a empezar a ver distintos tipos de estados estacionarios y con distintas formas. Entonces, ahí nos dice más o menos cómo se deberían distribuir espacialmente las placas amiloides. Sí, es que vamos a observar distintos equilibrios y aquí, por ejemplo, observamos distintos peaks donde replicando la idea de la inestabilidad de Turing. Entonces vamos a tener el equilibrio homogéneo, pero la quimiotaxis de las células tales con los oligómeros van a hacer que aparezcan estos patrones y vamos a tener zonas donde vamos a ver la situación de placas y la idea de esa imagen. Esa es la idea original. Pero también salió, inesperadamente, también salieron los resultados de la histéresis, que la inflamación es importante, y salió los tratamientos antiinflamatorios, que es una línea que también queremos desarrollar. Y en realidad se hace complicado el análisis porque incluso si yo cambio la tasa, el D, la tasa de degradación de monómeros, el diagrama de bifurcación puede cambiar bastante. Vamos a observar distintos tipos de patrones que ocurren normalmente en los sistemas de inestabilidad tipo Turing, ¿no? Que uno observa una multiplicidad de estados estacionarios con distintas formas, y este es el caso también. Ahora, ¿cómo se podría interpretar? Es interesante y lo estamos actualmente estudiando. Por ejemplo, se podría estudiar el mismo diagrama de forma similar, pero en vez de considerar la inflamación inicial, voy a considerar la degradación de monómeros y la quimiotaxis. Entonces, se repite la misma idea, ¿no? Que si el D es suficientemente grande, en nuestro sistema de EDP también esperaríamos que el equilibrio sin la enfermedad sea el único equilibrio. Pero aquí lo interesante y lo que no es obvio, hasta ahora lo hemos hecho solamente con simulaciones numéricas. Es un trabajo que está en progreso. Claro, y un alfa que va a hacer que el equilibrio positivo homogéneo se vuelva inestable y es que ver las placas amiloides. Aquí lo interesante es que esta curva es decreciente con respecto al D. Lo que podía interpretar que si uno podía tener concentración, aquí por ejemplo, si bien uno podía tener una concentración alta de inflamación o de oligómero en ciertas partes, quizá eso no sea suficiente para que la enfermedad persista y de todos modos vea el equilibrio sin la enfermedad. O a lo mejor si están más distribuidas, sea un equilibrio estable positivo de la EDP y la enfermedad persista. Eso con respecto al modelo de EDP, lo que sabemos. Entonces sabemos que el equilibrio homogéneo sin la enfermedad permanece estable, aún con la quimiotaxis, y observamos numéricamente de que hay un alfa crítico donde empiezan a aparecer los patrones. Ahora, otro enfoque, volviendo a los tratamientos antiinflamatorios, era que también una cosa que estamos trabajando con Emilio Molina, que él es más experto en el área del control óptimo. Estábamos pensando en un problema de control óptimo para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por ejemplo, al principio habíamos considerado, por ejemplo, si buscáramos para un tiempo final dado, nos gustaría minimizar el promedio de los oligómeros. En principio el promedio, podríamos haber considerado otro tipo de funcional, pero si como los oligómeros parecen ser la variable que interactúa con el resto del sistema, tendría sentido buscar la minimización de los oligómeros. Entonces, si por ejemplo consideramos este parámetro ADT, esta función, que sería como la cantidad efectiva que actúa de antiinflamatorio en tiempo t, hacemos que aumente la degradación, podemos considerar un problema de control óptimo en ese sentido.
Y si consideramos que este ADT tenga que estar acotado, eso quiere decir que hay una restricción de cuánto tratamiento antiinflamatorio puedo aplicar en cada instante de tiempo y también cuánta cantidad acumulada se puede aplicar, que es lo que está aquí. Entonces, sí. Entonces, con esos dos tipos de restricciones, resulta natural plantear el problema de control óptimo de minimizar la integral sujeto a la dinámica del sistema, donde el ADT, el tratamiento antiinflamatorio efectivo, que a lo mejor uno, en el fondo, quizás lo que ocurre en la vida real es que uno aplica antiinflamatorio, pero no todo el antiinflamatorio realmente actúa, solo actúa una pequeña fracción. Pero si nos simplificamos a la parte que efectivamente actúa, tendríamos un sistema de este estilo con restricciones de que aplico máximo A de tratamiento antiinflamatorio y el acumulado también tiene una restricción. Y la idea sería estudiar, por ejemplo, caracterizar el óptimo de este problema, ¿no? Se puede utilizar técnicas como el principio del máximo de Portequí, la gente de control óptimo lo conoce muy bien. Esta parte la estábamos desarrollando junto con Emilio. Y de perspectivas en generales, como decía, queremos caracterizar la solución óptima del problema de control óptimo, encontrar la cantidad total de antiinflamatorio para asegurarnos de que pasamos de la región donde la enfermedad persiste a la que no persiste. Y por supuesto también queremos determinar cuál es la dinámica precisa del tratamiento antiinflamatorio. De hecho, hablando con biólogos, nos han sugerido de que no solamente estaría actuando en aumentar la degradación de las interleuquinas, sino que el tratamiento antiinflamatorio también debería actuar sobre la célula glial misma. Y eso involucraría una restricción que está oculta aquí en el parámetro Q, porque es claro que no puedo aplicar el tratamiento antiinflamatorio infinitamente porque alteraría el funcionamiento normal de las células gliales. Entonces eso está escondido en esa variable Q, pero se podría considerar que la dinámica del tratamiento antiinflamatorio también actúa no solamente acelerando la degradación, sino quizás ralentizando la producción, tendría un balance entre los dos fenómenos. Y también, por supuesto, a largo plazo, nosotros nos gustaría construir un modelo integrado que involucrara justamente la inflamación, el mecanismo de estrés y la fibrilación y los priones. Sería todo el paisaje a nivel del cerebro, un modelo en que sea multiescala. Eso es lo que en general. Entonces, eso sería la presentación. ¿Alguna pregunta? Ya hicieron preguntas. Normal, normal. Está bien, está bien. A ver, yo para que me quede 100% claro, la enfermedad de Alzheimer es cuando tiene estos Oligómeros oligómeros, en las placas amiloides. ok, en gran cantidad. Sí. Ya, y lo que tú dices, el I, que es el tratamiento Inflamatorio. antiinflamar significa eliminar esas cosas. Claro, eliminar las interleuquinas. Ya, ok. Gracias. Eso. Claro, pues, claro, Eh, desde el punto de vista de la ADP, complicadísimo. Claro, o sea, sí se ha estudiado como diclofenaco, he visto artículos que testean, pero ninguno parece realmente efectivo para siquiera mitigar los síntomas, como mucho. De ahí a curar la enfermedad, complicado. Había que estudiar como el mecanismo preciso de cómo actúa el fármaco, actúa precisamente, y es lo que estamos trabajando. Se supone que rompe esa estructura. Según lo que hemos leído un poco de la literatura, es que, claro, el tratamiento antiinflamatorio debiera inhibir alguna parte, por ejemplo, las células gliales, para que se produzcan menos interleuquinas. Pero nosotros, por probar, simplificando, intentamos primero que actuara en la degradación, pero quizás lo más preciso sea considerarlo en la célula glial. Justamente eso implica una restricción, que uno pero tampoco puede alterar el funcionamiento de la célula glial. La placa amiloide, removerla es difícil. Creo que había leído que incluso si se pudiera remover con algún tratamiento, reaparece. Entonces lo que lo a controlar realmente son los oligómeros mismos. Claro, los oligómeros de las placas es lo que uno veía originalmente siguiendo la idea del patrón de Turing, pero lo clave es cómo actúan los oligómeros. Porque eso va a ser lo que va a estresar a la neurona y lo que va a hacer que se produzcan más interleuquinas. ¿Zonas online? ¿No?
Entonces vamos a dar gracias a Nicola. Ok. Eso es pagado. Sí, un poco. Quiero detectar antes de que aparezca. Claro, pero sí, claro, por ejemplo, eso, el D va a depender